Bueno, bienvenidos a todos, a todas, buen día. Gracias por la presencia en esta primera charla de lo que es el ciclo que llamamos ciclo de talleres, la importancia de los datos en el CIAP. Como decía Gabriela recién, es un ciclo que lo pensó el comité del CIAP, dirigido a los funcionarios de las áreas de personal y de contaduría de niveles de conducción, para proponer charlas con el propósito de reflexionar acerca de lo que son los valores de los datos y cómo los mismos impactan en los diferentes sistemas, generando información que impacta también a nivel institucional y en ámbitos externos, tanto para la vida del funcionario, su familia en algunos casos, pero también en la calidad y en el tipo de información que estamos dando también a organizaciones externas a la UDELAR que nos requieren informes. La primera charla nos vamos a centrar en el tema de ecosistemas tecnológicos, enfocado a funcionarios universitarios. Como introducción les diríamos que es necesario que tomemos conciencia y que se lo podamos transmitir a los equipos de trabajo, de que errores en el ingreso de algún dato o el desconocimiento de qué es lo que implica el dato que estoy ingresando, puede repercutir en formas muy diversas, en momentos distintos de la vida de la organización y también de los funcionarios o de los estudiantes. Imagínense en toda la vida del funcionario, desde el ingreso y la cobertura y el beneficio de salud para ellos, para los familiares o de los estudiantes en su vida académica o después como egresados, ¿no? El tema de que ingresemos un seguro de salud que no corresponda a la realidad de la persona, podemos estar haciendo que eso deje, por ejemplo, a los hijos del funcionario sin cobertura médica, ¿sí? O que la nómina después no suba y eso traiga aparejado multas, o que al momento de jubilarse la persona pierda beneficios o haya que rectificar montos o hacia atrás o códigos que traiga multas a la institución. Con este ciclo de charlas, entonces, lo que queremos es generar la conciencia sobre la importancia de que los datos que ingresamos en nuestro sistema, porque cada código que se le asigna a alguien en el sistema va a contar algo de esa persona, ¿ah? Que va a indicar algo distinto y que seguramente traiga esas implicancias distintas que referíamos recién. Es un gran desafío mantener la veracidad de cada dato, porque cambia la información que podamos construir a partir de esos datos que ingresamos. El desarrollo de estas charlas las tenemos planificadas como 3 charlas que la vamos a hacer los últimos jueves de cada mes. Como les decía, estaba dirigida a los cargos de conducción de personal y contaduría que se encuentran relacionados con la actividad operativa del CIAP, ¿sí? Después, si esto prospera y es necesario, ampliaremos el público, lo haremos en otras oportunidades dirigidas a otro público. La idea era empezar, bueno, por el público objetivo que nos interesaba, que es formar a quienes después tienen equipos de trabajo a su cargo. Primero abriremos un espacio en donde le vamos a proponer algún aspecto a abordar sobre el dato y después vamos a dejar un tiempo para intercambiar sobre los conceptos o reflexiones que les surjan a partir de la charla. La idea es que no lleve más de hora, cuarto, hora y media y que sea ágil. Ahora va a ser una exposición Mariela de León, que es la directora del CESIO. Ya te hice host, Mariela, así que adelante cuando quieras. Bárbaro, gracias, Claudia. Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a exponer un poco sobre lo que llamamos el concepto de ecosistema tecnológico aplicado a lo que es la universidad y en particular a lo que tienen que ver con los sistemas que gestionan los datos y la información de los funcionarios de la universidad.
Entonces voy a hablar de lo que es, brevemente, ¿no?, de lo que es un ecosistema tecnológico, del ecosistema tecnológico enfocado a los funcionarios TAS y docentes, y la gobernanza de ese ecosistema tecnológico en la universidad. El concepto de ecosistema tecnológico no lo inventamos nosotros, es un concepto que en la informática de las organizaciones está presente. Y bueno, ¿de dónde surge? Surge de la biología, en donde un ecosistema en biología está formado por organismos o factores bióticos, organismos vivos, el medio físico donde ellos se habitan y los factores abióticos, y las relaciones que hay entre los organismos y de los organismos con el medio. Entonces, de ahí, llevando y extrapolando a lo que es el ecosistema tecnológico, decimos, bueno, ¿cuáles son los organismos vivos? Las personas. El medio físico donde esas personas van a interactuar en este ecosistema son, bueno, el software, los sistemas, las redes, los dispositivos, el hardware. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las relaciones que hay entre esas personas? Y bueno, hay un flujo de información que establecen las relaciones entre los componentes de software y de hardware, y entre ellos y las personas que hacen que ese ecosistema viva y fluya información. Entonces esto un poco es para presentar esto del ecosistema tecnológico. ¿Cuál es la diferencia entre un ecosistema tecnológico y y la visión de sistemas de información tradicionales? Es que en realidad en un ecosistema tecnológico los componentes, esos factores bióticos y abióticos, tienen que interactuar, o sea, interactúan. En un sistema tradicional era, bueno, tengo el sistema y si bien interactúa con la persona, no dialogaba con otros sistemas. Entonces, hasta aquí se trata de que los sistemas interactúen, interoperen, que haya flujo de información entre esos sistemas y entre las personas que lo operan a los distintos sistemas, y que hayan acuerdos de cómo vamos a dialogar entre esos sistemas. Esos acuerdos a veces se pueden lograr y otras veces lo que hace es que se generan intérpretes. Se habla de que este sistema de información que estaba aislado tiene que pasar por un intérprete para que el otro reciba la información, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de ese ecosistema, de que interactúen los componentes? Y bueno, mejorar la experiencia de usuario y en realidad poner al usuario en el centro de esos sistemas, ¿no? Que ese sea el componente fundamental y que no tengamos que solicitar la misma información a la persona distintas veces cuando teníamos los sistemas separados, sino que ahora, bueno, tratemos de pedirlo en un lugar y a partir de ahí que eso fluya por todos los componentes del ecosistema y se retroalimente, ¿no? Que se esté retroalimentando. Y eso hace que el que es usuario, el beneficiario del sistema, se sienta, tenga una experiencia con el sistema mucho más agradable y que sienta que está enfocado hacia él, que hay una preocupación hacia el usuario del sistema. Bueno, dentro de ese sistema hay algo que acá que vamos a hablar y es mucho del dato, y ese dato viene recogido por el componente de ese ecosistema que es el software, ¿no? Dentro de esos ecosistemas, la complejidad que tienen estos ecosistemas es que así como en el ecosistema hay distintas especies, distintos bichitos, acá hay distintos software que tienen distinto tipo de licenciamiento, están programados con distintos software, que tienen, algunos son de código abierto, que se llama de software libre, otros que no, que son de software propietario, algunos son paquetes que le compramos a empresas, otros son desarrollos que hicimos a medida para la universidad, y bueno, esos bichitos, esas especies, esos software tienen que poder dialogar, entonces tenemos que a veces desarrollar otros componentes para poder dialogar y adaptarlo al ecosistema. Y hay unos otros componentes que son más complejos, como en todo ecosistema, en donde tenemos software que es muy viejo o que dependemos de proveedores de esos sistemas, con lo cual hace que el diálogo o la forma que tienen de interactuar en ese ecosistema sea más complicado. Entonces, un poco para repasar, dentro de los componentes de ese ecosistema tenemos bajados a lo que es los funcionarios de la universidad, tenemos que, bueno, los funcionarios TAS, los docentes, los pasantes, los becarios, las autoridades universitarias, los ciudadanos, los organismos estatales, las cooperativas, los bancos, el BPS, todo esto forma parte de este ecosistema.
Dentro de lo que es el software, que también forma un componente de eso, tenemos distintos sistemas adentro de la universidad. Tenemos el SIAP, el sistema de concursos, el sistema cuota mutual, la interfaz nómina del SIGI, el expediente electrónico, el sistema de resoluciones, el HLBROW, el líquido, el GADI, el MIDO, que es un sistema particular que está hecho para informes y actividad docente, la agenda web, el registro de vínculos con el Estado, el sistema de certificaciones médicas, y aquí enumeré algunos. Y capaz que dentro de cada facultad, incluso estos son los que nosotros conocemos centrales, existen a su vez sistemas particulares desarrollados a medida para la facultad. Dentro de lo que es el componente hardware tenemos los servidores que están en general en el data center de CESU, las redes de comunicación, los PCs o los dispositivos sobre los cuales trabajan los funcionarios. Y bueno, y como algo que regula, las leyes que regulan a este ecosistema, tenemos ordenanzas de la universidad, las leyes nacionales, los comunicados, las resoluciones, la definición de procedimientos instructivos. ¿Cómo funciona? Para que este ecosistema funcione, tienen que haber determinado grupo o determinados actores que estén velando por que ese ecosistema sea estable, pero a su vez evolucione, porque el mundo evoluciona y los sistemas evolucionan, entonces tiene que existir un grupo que haga que eso se mantenga estable, pero permita evolucionar. De manera de que no es que lo dirija, sino que lo que hace es que armoniza esos distintos componentes para poder llegar a esto de que evolucione y se mantenga estable, pueda resolver posibles incoherencias y vele por el funcionamiento y evolución y estabilidad de ese ecosistema. Y además que gobierne los datos y la información que fluye a través de los distintos actores y componentes de este ecosistema tecnológico. Y además contemple y equilibre los costos que tiene el mantener este ecosistema tecnológico dentro de la universidad en particular. ¿Quién es ese actor que está realizando o que debe realizar la gobernanza de este ecosistema tecnológico aplicado a funcionarios de la universidad? Es lo que hoy es el Comité SIAP, que está integrado por la Dirección General de Personal, por la Dirección General de Administración Financiera, por la Dirección General de Auditoría Interna y por CESIO, que hoy somos 4 mujeres, que nos llevamos bastante bien y que tratamos, y cada una desde el lugar que nos toca, velamos porque el componente que nos toca a cada una permita que el ecosistema de sistemas de tecnología aplicada a funcionarios se mantenga estable, pero a su vez evolucione. A ver, esto que pretendo mostrar acá, refiere a cómo este ecosistema fue evolucionando. Al principio no había ecosistema, eran estos sistemas de información todos separados, que si ustedes ven hacia la derecha, hay uno que dice, que tiene en colorcito verdecito, ese ecosistema lo dividimos en distintas especies, por ejemplo, el que era de académico, el que era financiero, el que era de recursos humanos, que ese es el que hoy nos trae aquí, el de gestión documental, y hay otros sistemas que apoyan a todos los anteriores, a la gestión de la universidad. Entonces acá hay como una evolución que muestra que en el año 95 la universidad contaba, de los registros que hay en CESIU, 8 servidores, 6 sistemas y 4 nodos de internet. Con eso se gestionaban en el año 95 los sistemas de información separados, ¿no? Luego en el 2008 aparecen los primeros intentos de generar interoperabilidad dentro en ese ecosistema, de que los sistemas empezaran a dialogar, y ahí los registros de CESIU cuentan que teníamos 90 servidores, pasamos de 8 a 90, de 6 sistemas a 30 aplicaciones, y de 4 nodos de internet, o sea, de 4 lugares conectados a internet, a 51 nodos conectados a internet en la universidad. Llegamos al 2019, que es el otro registro que tenemos, y bueno, ya ahí ya más instalados como ecosistemas, tenemos el ecosistema estudiantil, que creció, el ecosistema financiero, el ecosistema de recursos humanos y de funcionarios, digamos, y el de sistemas documentales y el de apoyo institucional, y eso se apoya en 320 servidores. Ahora, hoy en día tenemos más de 320 servidores, 60 sistemas o aplicaciones y 63 nodos de la universidad, nodos centrales conectados a internet.
Bien, esto da cuenta de que hay un gran proceso y un gran movimiento de estos ecosistemas individual y además separados. Estos que ahora acá están divididos como académicos, financieros, recursos humanos, más arriba entran a interactuar también. O sea, ahora el de estudiante habla con el SIAP, el SIAP va a poder hablar con el de estudiantes, el financiero habla con el SIAP, y eso es hacia dónde vamos. ¿Qué visión tenemos nosotros o qué estamos construyendo nosotros desde lo que es la arquitectura de los sistemas y las aplicaciones? Estamos construyendo una capa de integración de datos central que se basa en dos grandes fuentes de datos, que son estos cilindritos que están acá, que son el de funcionarios y el de estudiantes. Esas son nuestras dos grandes fuentes de datos de personas. Ahí nosotros tenemos guardadas a las personas con un montón de datos, algunos que son claves y otros que son complementarios y que se requieren para cada uno de los dominios que ellos manejan, y a partir de esas dos grandes fuentes de datos, que en su momento unificamos y estamos tratando de mantener coherentes, se construyen los sistemas. Por acá tenemos los que son los de recursos humanos, que son el de ecosistema de recursos humanos, que conocemos el SIAP, certificaciones médicas, el MAP, los financieros, como el SIGI, los que son de estudiantes, por ejemplo, el SGAE, becas, el EVA también ahora forma parte del ecosistema de funcionarios porque todo lo que es la capacitación está haciendo en ese sistema. Los sistemas documentales como el ESPEMAS y el sistema de expediente electrónico, el ALEF, el sistema de bibliotecas, el Colibrí, el repositorio documental de tesis de grado y posgrado. Otros sistemas como por ejemplo el de agenda web, el sistema de formularios, el SIGEVA, y en los sistemas de información como el Trello. Todo esto está construido sobre estas dos grandes fuentes de datos que les estoy hablando, funcionarios y estudiantes, y nosotros vamos hacia querer construir dos grandes portales, uno en el cual sea el portal de los sistemas de gestión e información de los funcionarios. Hoy ustedes para entrar a los sistemas tienen para cada sistema un link, un enlace, una URL, es lo mismo. Entonces tienen, o se guardan en favoritos cada una de esas URL, o se las acuerdan y tienen que para entrar sea para un lugar, para entrar a certificaciones médicas a otra dirección, para entrar al MAP otra, para entrar al sistema de expediente electrónico otra. Nosotros queremos construir un gran escritorio o un portal en donde el funcionario ingrese y diga, bueno, a ver, yo tengo usuario en el ESPEMAS, yo tengo usuario en el SIAP, yo tengo usuario en el SIGI. Entonces, uno entra y tiene un escritorio o un portal armado según su perfil. Estamos construyendo eso. Y a su vez tenemos un portal hacia el ciudadano, o sea, los que son nuestros clientes, nuestros usuarios, en donde se llama el portal de servicios públicos, en donde haya un único punto donde se puedan conectar para hacer todos los trámites y no distintas URLs. Hoy el estudiante va a Bedelías, va a becas, va a Alforma, son todos URLs diferentes. Entonces, estos son los dos grandes portales que queremos generar, y todo esto es posible gracias a que nosotros estamos generando, con la ayuda de los que gestionan estas dos grandes bases de datos, el usuario único en la UDELAR, que como nació con el MAP, quedó nombrado como usuario MAP. Hoy lo llaman casi todos como usuario MAP. Yo quería decir el usuario de la UDELAR, resulta que es el usuario MAP. Con ese usuario MAP, nosotros podemos gestionar en distintos sistemas de la UDELAR, tanto si soy docente como funcionario, como si soy estudiante. Y acá hay una intersección, algunos funcionarios son estudiantes y algunos estudiantes son funcionarios, y hay una inteligencia que se da cuenta, que ahora van a ver por qué, al ingresar a esa base de datos, los datos son importantes, que se da cuenta y no deja ingresar doble a las personas. Bueno, por aquí es un poco la visión que yo quería dar. Ahora sí, ¿no? Te toca, Gabriela. Sí, ahora sí. Bueno, después de todo esto que Mariela explicó y que mostró, que se pudo visualizar en una PPT claramente de las interacciones entre el ecosistema, las interacciones entre los sistemas, bueno, todo esto se soporta en datos, que es de lo que venimos a hablar, de los datos que los distintos actores o funcionarios que ingresan información en esos sistemas, la importancia que tenemos que darle a ese dato.
El dato es un término que se define un hecho, un evento, una transacción, dependiendo de en qué sistema estemos, y que tiene su registro en esos sistemas. Un ejemplo de un dato es el número de la cédula de identidad, el número, el escalafón, el grado, el cargo del funcionario. Esos datos por sí solos no dicen nada. El número de cédula no dice nada más que eso. Entonces, es importante, es muy importante en los sistemas y la interacción y el vínculo entre ellos. Hay algo que se llama como un identificador clave en un sistema. Obviamente, cuando una persona ingresa a la institución o se vincula, como esa persona que está ahí en la PPT, se le solicitan un montón de datos. Uno que es muy importante y que se considera un identificador clave, no solo para interconectar sistemas internos, sino también con organismos externos, es el caso de la cédula de identidad, que como identificador tenemos tipo de documento, país y número. Esta trilogía es un identificador que va a hacer que nuestros sistemas interactúen y además que nuestros sistemas interactúen con organismos externos, como BPS, como DGI, como Banco República, como un montón de otros organismos externos con los que nos vinculamos. Los datos por sí solos no reflejan mucha cosa, pero bueno, ahí surge la información, los datos y la información. La información se refiere a datos que se procesan y se comunican de una manera que pueden ser entendidos o se pueden interpretar de alguna manera por la persona que los está leyendo o interpretando, un receptor, digamos. Por ejemplo, como información podemos tener, si lo asociamos con el SIAP, a un montón de reportes y listados con los que trabajamos cotidianamente. Funcionarios por cédula, funcionarios por cargo, un certificado, una actuación funcional, un recibo de sueldos. O sea, esos son ejemplos de información que contienen esos datos que todos nosotros ingresamos en los sistemas. Para que el dato se transforme en una información, obviamente que actúa un proceso de análisis que puede ser realizado por un sistema informático o por un mecanismo manual de interpretación de cualquiera de nosotros. Obviamente que hace algunos años, capaz que parecen muchos, parecen pocos, pero son bastantes, en general trabajábamos de forma bastante manual, con libros manuales, planillas de cálculo, sistemas que no se interrelacionaban unos con otros, que como contó Marielle, lo mostró, se vio claramente la evolución que ha tenido la institución en este sentido, la institución y el mundo, ¿no? Obviamente. Era bastante artesanal. Eso no quiere decir que hoy no sigamos trabajando con algunos procedimientos o procesos manuales, pero la idea es tender a la informatización de los procesos de trabajo. Esa forma manual de los datos, ese procesamiento generaba y genera, si lo seguimos haciendo, riesgos mayores que de alguna manera hay que tratar de minimizar. Obviamente que todos esos riesgos implica conciliar información, revisar, tildar, y bueno, de alguna manera trataremos de que a través de sistemas y de formas informatizadas mejorar esos procesos de trabajo para la mejor toma de las decisiones. Se incrementa al hacerlo manual tenés mayor incremento de posibilidades de cometer errores y obviamente duplicación de ingresos en distintos lugares, planillas, sistemas. Nuestra visión con el SIAP y como dirección general, y creo que todas las que estamos en el comité, es tratar de ir avanzando hacia la forma de que tengamos más cosas sistematizadas y cada vez menos
ingresos manuales en distintos formularios o planillas que podamos tener. Bueno, creo que por aquí sigue Andrea. Bueno, de lo que relataron Mariela y Gabriela, y de la forma de cómo trabajábamos, está claro que para ingresar el mismo dato en más de un registro teníamos información dispersa y probablemente menos seguridad. ¿Cómo cambió el manejo de los datos y las fuentes de información? Ya no podemos trabajar con datos aislados, anotados en un cuaderno o en planillas electrónicas. Es necesario, a efectos de contar con la información necesaria para la toma de decisiones, a nivel de nuestro trabajo y a nivel de las autoridades y de los derechos de los funcionarios, pasantes y becarios, que estos datos se ingresen una sola vez a un sistema y se transformen en información. Por ejemplo, si yo emito un certificado de carrera funcional de un funcionario, ¿no? Y allí veo el dato de dedicación compensada. Si quiero tomar una decisión respecto de darle otro concepto a esa persona, es necesario que ese dato sea correcto. Si ese dato no es correcto, lo más probable es que la decisión a la que arriben las autoridades sea una decisión equivocada, generando perjuicio no solo a las autoridades, sino también al funcionario. Actualmente, las organizaciones, en virtud de la complejidad de los datos que se utilizan, y no solo nos vamos a referir a especificidad, sino también a magnitud, así como los requerimientos que tenemos para la toma de decisiones, necesitamos migrar a sistemas interrelacionados. Cada vez más las organizaciones basan sus decisiones en la información que obtienen del análisis de grandes cantidades de datos. Los datos son imprescindibles para el diseño de políticas y estrategias eficaces, pero como decía Gabriela, el dato por sí solo no aporta valor. Es necesario que alguien los procese y analice para convertirlos en información. Y necesitamos que ese dato sea correcto para que esa información sea útil para la toma de decisiones, como lo dije anteriormente. El gran desafío para las organizaciones es conseguir dar significado a los datos y combinarlos para que realmente cuenten una historia útil y con rigor sobre los diferentes actores, funcionarios, estudiantes y egresados. Estos sistemas que interactúan entre sí a la interna de la UDELAR y que generan información que es utilizada por la institución y por organismos externos con los que la UDELAR se relaciona, así como información necesaria a efectos de los beneficios y de las obligaciones de los trabajadores. También esos datos que nosotros ingresamos, los utilizamos para interrelacionarnos con otros organismos externos a la institución, como decía Mariela anteriormente. Por ejemplo, nosotros ingresamos el código de salud en SIAP al ingreso de un funcionario. Bueno, ese código de salud impacta en BPS y ese código de salud genera los beneficios y los derechos que el funcionario va a tener, él y su familia, respecto de ese código de salud. Bueno, ahora sigue Mariela con la presentación, Mariela. A ver, un poco para complementar o visualizar lo que decía Andrea y decían Gabriela, tenemos que, una vez que la universidad ingresó esos datos de una persona, cuando toma posesión del cargo o cuando hace alguna otra operación en algún otro sistema, completó un montón de datos en donde hay algo que en todos los sistemas se llama clave, el dato clave, el dato que representa en forma única a una persona. Esa, en este caso, como decía Gabriela, es esta terna. Nosotros esa
terna documento, país y número la tenemos grabada en SIAP, la tenemos grabada en las dos grandes fuentes de datos que les mostré, la de estudiantes y la de funcionarios, de manera de que si alguien viene a ingresar de nuevo, por ejemplo, Mariela de León estaba en el sistema porque primero fui estudiante de la universidad, entonces en el sistema de estudiantes tenían mi documento. Cuando voy a ingresar a la universidad como funcionaria, el sistema se da cuenta que ya estoy como estudiante y que hay determinados datos que los puede tomar de la base de estudiante. De todas maneras, el registro que se hizo en Bedelía se hizo con una información que no completa el registro que necesita SIAP, por lo cual tiene que pedirme más información. O sea, hay cosas que nunca me pidieron el 3100, nunca me pidieron nada en el sistema de Bedelías porque no corresponde a ese dominio, a ese ecosistema de alumnos. Entonces, lo completan ahí, pero se sabe que si yo mañana vengo de nuevo, porque renuncié a la universidad y vuelvo, ya va a estar el registro de mi persona en ese sistema. En el SIAP se llenan algunos datos y en otros no. Una vez que yo tengo esto, donde acá hay cosas que, cuando yo digo tipo de documento, país, estas cosas ya tienen que estar como sistematizadas los valores que puede tomar. Tipo de documento no puede tomar cualquier valor, tiene que tomar de unos que el sistema les presenta y lo mismo que país. Una vez que yo tengo esta información, el siguiente paso que cuando yo entro a la universidad es que en ese mismo momento me tienen que ingresar en BPS, ¿no? Entonces, ¿cómo me ingresan en BPS? También con una terna de esa terna de información. ¿Por qué? Porque para poder dialogar sistemas tenemos que dialogar con datos claves y referirnos a la misma persona de la misma manera. Acá empiezan a aparecer problemas, grandes problemas, como decir, bueno, país, ¿cómo clasifico los distintos países? En el mundo existen estándares para nombrar a los países en los sistemas. En particular, nosotros tuvimos que nombrar en SIAP cómo lo nombraba BPS para poder comunicarnos con BPS. Pero, por ejemplo, si SIAP se tuviera que comunicar con otro sistema del INE, capaz que no se puede, tenemos que hacer una traducción, porque la codificación que usamos nosotros de país no es la misma que usa el INE, que es otro estándar internacional. Lo mismo que usa GESIC. Por lo cual, cuando queremos hablar con sistemas de otros organismos, muchas veces tenemos que generar intérpretes o traductores que dicen, el país del estándar que usa la universidad, al país que del estándar que usa BPS, esta es la relación. Entonces, lo pasamos primero por un intérprete y después va a BPS. Todo eso en forma informática. Pero BPS también tiene a esta terna de personas. A su vez, nosotros tenemos que poderle mandar información a BPS que BPS pueda interpretar, por lo cual tuvimos que generar acuerdos de cómo codificar algunas cosas adentro de SIAP en esos datos, y esos datos tienen que estar bien, porque en algunos campos, por ejemplo, código de salud 5, 4, 3, 9, parece un número suelto, pero eso tiene una semántica, tiene un qué quiere decir y qué acciones se van a hacer, porque en ese campo hay un 4. Y muchas veces poner un 4 o un 5 en un campo significa que una persona cobre más, menos, le descuenten una cosa o no. Por lo cual, a la hora de ingresar ese dato en los sistemas, hay que tener cierta responsabilidad y controles para poder no perjudicar al beneficiario o al usuario de los sistemas. En este caso, nosotros dialogamos con BPS en un sentido, o sea, le mandamos información, pero ahora, en estos últimos meses, estamos recibiendo y alimentando nuestros sistemas de BPS con las certificaciones médicas. ¿Cómo se logra eso? ¿Por qué podemos rápidamente traer las certificaciones médicas de BPS a la universidad? ¿Por qué? Porque tenemos acuerdos y estandarización de información, porque cuando dicen que Mariela de León se certificó, no dicen Mariela de León, dicen esta terna. Nosotros, muchas veces el nombre de las personas en los sistemas no nos interesan, o sea, nos interesan, pero no es la clave, porque pueden haber muchas Mariela de León. Nos interesa esta terna. ¿Qué puede pasar? Que Mariela de León haya venido a la universidad primero con un pasaporte, porque ahora podemos recibir funcionarios docentes extranjeros, y después Mariela de León se saca la cédula. Esos procesos también tienen que ser contemplados y poder unificar y con responsabilidad hacer que la persona no tenga doble registro en el sistema, porque se pierde también
la visión del usuario final en todo esto. Nosotros intercambiamos entonces información con DGI, con BPS, con los bancos, y todo eso es gracias a esos acuerdos y a los datos que ustedes ingresan en el sistema del SIAP. A su vez, nosotros les mandamos los datos a BPS, y BPS se los envía a DGI, o sea que hay un diálogo acá en donde las tres organizaciones hablamos. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo de datos. Imagínense ustedes ahora que yo quiero hablar con organismos internacionales. Ya no es en el ámbito local en donde yo puedo generar acuerdos y decir con BPS, DGI, es tipo de documento, país, número. Quiero hablar con universidades de otros países. A partir de lo que ustedes ingresan en el SIAP de un docente de la universidad, nosotros los informáticos podemos generar otra terna, otro identificador a nivel internacional, de manera que los sistemas de la universidad se puedan comunicar con sistemas de otras universidades. Por lo cual, cada vez la importancia que tienen ustedes y la certeza que nos dan a nosotros los informáticos, los procesos que ustedes siguen, la rigurosidad de esos procesos a la hora de recibir a un funcionario, es importante. Nosotros confiamos en los informáticos que ustedes ingresan bien la información para después dar garantías en otras universidades de que esa persona es docente y que ese es su identificador internacional. Vamos hacia ahí. Estamos generando desde el SIAP la información para que después pueda un funcionario ingresar a redes en universidades del mundo, de otros países. Y eso es porque a partir de esta terna nosotros podemos generar, de esta terna y de otras, ¿no? Miren que esta es la clave, pero vieron estas cositas verdes, quieren representar el nombre, de pronto el correo electrónico, el sexo, la fecha de nacimiento. Hay cosas que podemos compartir, siempre contemplando a nivel internacional y nacional la ley de protección de datos, pero esto es gracias a la forma en que ustedes ingresan los datos. Creo que, no sé si algo más tenía que decir en esta diapo, muchachas. No, yo quiero agregar algo. Dale. Nosotros, o sea, centralmente siempre se pensó, desde que se concibió el SIAP hace muchos años, en la importancia de los datos. Porque el SIAP, cuando nosotros lo adquirimos, no tenía el sistema de bandejas. O sea, el SIAP como tal, en otros organismos públicos, no tiene las 3 bandejas que tenemos nosotros. Las 3 bandejas están pensadas para salvaguardar de alguna manera la veracidad y la importancia de los datos. O sea, alguien que lo ingrese, alguien que lo confirme o lo valide, y después la tercera bandeja que también es como validador en muchos casos. O sea, desde el origen, el SIAP está pensado en salvaguardar los datos que se ingresan. También es importante cuando extraemos información del SIAP en cualquiera de las áreas, tanto en personal como en contaduría, poder saber si la persona que va a recibir esa información la va a entender. El SIAP tiene un montón de listados y de constancias que se pueden imprimir o visualizar. Algunas de ellas son más bien como papeles de trabajo para que las áreas vayan verificando cosas. Entonces muchas veces, si las entregamos a un tercero, capaz que no les entiende. O sea, tenemos que ser responsables también en la información que entregamos extraída de los sistemas. Hay veces que, obviamente, un liquidador de sueldos, cuando está visualizando que es un 011, es un sueldo básico, o la antigüedad, o lo que se imputa en ese objeto del gasto, interpreta o sabe que eso no es el costo total de ese objeto. Pero el que lo recibe no tiene por qué saberlo. Entonces, tenemos que... ¿Se cortó, Gabriela? Perdimos a Gabriela, en que supongo que tenemos que ser responsables
de cómo manejamos la información y a quién se la damos, y si la persona que la recibe tiene los elementos y la instrucción necesaria como para poder leerla y hacer una buena interpretación de esa información. Yo aprovecho que abrí el micrófono para rescatar el tema de la traducción de los datos de un sistema al otro. Hay muchas veces, en varias oportunidades en el año, que pedimos datos a las oficinas de personal sobre los funcionarios para enviarlo, por ejemplo, a lo que es el registro de vínculos con el Estado, que es una base de datos que lleva la Oficina Nacional de Servicio Civil. La gran mayoría de esos datos tenemos que hacer una traducción y un mapeo, lo que llamamos mapeo, para que después la OMS pueda leerlo y subir esos datos a su sistema. Por eso muchas veces lleva reproceso. Es muy importante que tengamos en cuenta eso para ir aprendiendo y de un año a otro no ir cometiendo los mismos errores en los mapeos o en el ingreso de datos, manteniendo la información que se envía de un año a otro como respaldo, porque si no, no somos eficientes y procesos que podrían llevar un tiempo determinado nos lleva el doble o el triple del tiempo y del trabajo para cada uno. Yo quería agregar esa parte en relación a lo que había hablado Mariela. No sé si alguien quiere... Sí, yo quiero agregar algo, que es reforzar el concepto de seguridad en el trabajo que ustedes realizan. Mariela reforzaba mucho la idea de la seguridad que tienen los informáticos en el trabajo que ustedes realizan, pero ustedes piensen también que su trabajo es la base para la toma de decisiones de las autoridades, para determinar beneficios de los funcionarios, obligaciones, así como para emitir información a terceros de los cuales la universidad es responsable, como decía recién Claudia, el tema de vínculos con el Estado. O sea, cada informe que sale de la institución tiene que ser acorde a la realidad. Por lo tanto, esos datos tienen que reflejar fielmente la realidad de la persona, la realidad de su vínculo con nosotros. Entonces, desde auditoría, ustedes saben que siempre hacemos mucho hincapié en el tema de la seguridad y la importancia del ingreso, la validación y confirmación de esos datos por el impacto que esos datos tienen en todo el proceso, que en este caso estamos hablando de SIAP, de lo que genera, no tanto en la liquidación del funcionario, en las constancias, en los certificados, etc. Y ahora vamos a pasar un video y después abrimos un espacio para intercambiar ideas, consultas, lo que quieran. Bueno, yo voy a compartir un video. El video intenta mostrar esto del ecosistema y de la importancia del dato que ustedes ingresan, en particular en el SIAP y en los demás sistemas. Sistemas conforman el ecosistema tecnológico que apoya la gestión de los recursos humanos en la UDELAR. La UDELAR gestiona más de 800 procesos anuales de selección de personal docente, TAS, pasantes y becarios, y la actividad de más de 14.000 funcionarios. Para apoyar el proceso de selección de personal, la UDELAR cuenta con el sistema de concursos. En el sistema de concursos, los postulantes realizan la inscripción al llamado y son agendados para la entrega de documentación. Además, se realiza el seguimiento de las etapas y las notificaciones que surjan en las mismas. Para funcionarios TAS, se realiza por el sistema el sorteo cuando así lo establezcan las bases.
En la etapa de designación, el funcionario docente, TAS, becario o pasante realizará su toma de posesión y es registrado en el Sistema Integrado de Administración de Personal, SIAP. En el SIAP se gestionará su legajo, su liquidación de sueldos, sus declaraciones juradas, su presentismo siguiendo la legislación nacional y las ordenanzas de la UDELAR. Con su registro en el SIAP, el funcionario además obtiene su usuario y clave MAP, con la cual podrá realizar trámites personales como ingresar al módulo de autogestión de personal, obtener el recibo de sueldo, comprobante IRPF, consultar saldo de licencias y control horario, realizar solicitudes de certificaciones médicas, ingresar al EVA, entre otros. El usuario y clave del MAP será también el usuario y clave que utilizará en los sistemas de gestión de la UDELAR. Con el registro de usuario y clave MAP, el docente o funcionario TAS podrá utilizar el servicio de VPN para teletrabajo accediendo a recursos de la UDELAR desde su domicilio. Y también podrá tener acceso a la red Wi-Fi EduRoam en cualquier centro de educación o investigación del mundo conectado a este sistema de redes inalámbricas. La información del SIAP también es fuente de datos de otros sistemas que el funcionario utilizará durante su trabajo en la universidad. La gestión de la actividad laboral del funcionario registrada en el SIAP también se utiliza para la gestión de su actividad fuera de la universidad, como por ejemplo para boletos de funcionarios STM, para citación a elecciones nacionales y universitarias, para comprobación de aportes al Fondo de Solidaridad, para el envío de su historia laboral, pago de sueldos a través de bancos y para préstamos. Este ecosistema tecnológico es la base para continuar con el desarrollo de una gestión que incorpore e innove en tecnologías y procedimientos para facilitar la actividad y el movimiento de los funcionarios en la UDELAR. Construyamos el ecosistema tecnológico de los próximos años que apoye a la gestión de funcionarios docentes, TAS, becarios y pasantes de la UDELAR, empoderando los recursos humanos y potenciando la tecnología sobre la cual se apoya. No sé, compañeros, si tienen algún comentario, alguna reflexión, alguna duda, algo que quieran plantear. Si no, lo dejamos por acá porque en realidad la idea era eso que planteábamos al inicio, de hacer algo ágil y que nos centre, nos dé un espacio para pensar en la importancia de lo que manejamos todos los días y que de pronto se nos escapa en lo que es el ritmo del trabajo. Hola a todos, ¿me escuchan? Quería hacer un comentario. Estuve escuchando, me pareció sumamente interesante esto de reconocer la importancia de cada dato que uno ingresa y la repercusión que tiene a futuro, desde el inicio, desde la toma de posesión, que es lo que nosotros manejamos de recursos humanos. La parte de veeduría como que la vemos un poco más lejos, pero está buenísimo que esté todo más unificado de lo que está ahora. Y una cosa que por lo menos desde nuestro ámbito se nos ocurrió como forma de evitar errores que habíamos detectado, fue en las tomas de posesión, que no se usaba antes y lo usamos ahora, es solicitarle a la persona que viene a tomar la constancia de BPS, que exactamente el nombre siempre lo tengo que pensar, porque no es la historia laboral, es consulta de actividades por persona.
se lo pedimos a la toma, en el momento de la toma, para evitar que en la declaración jurada de la persona, que a veces es un poco entreverado para la persona que va a tomar posesión, no haya discrepancias con lo que el BPS tiene registrado. Y a nosotros nos resultó, bueno en el momento de la toma de posesión. No sé si se entendió lo que expliqué. Hola, ¿podía decir alguna cosita? Sí, adelante, Alfredo. Sí, simplemente quería agradecerles esta instancia, me parece sumamente interesante. Mm, Me parece que hay cosas que desde hace mucho tiempo se están viendo en la universidad, la interconectividad entre los diferentes sistemas, no usar diferentes sistemas para relevar datos que después terminan siendo redundantes. Y la verdad está muy bueno el saber hacia dónde va la universidad, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, informático, qué es lo que se está tratando de hacer para tratar de automatizar la información de alguna manera y de reducir los márgenes de error. A mí me parece importantísimo, sumamente ambicioso, esto de las comunicaciones a través de una clave única, no solamente a la interna, ya está, obviamente está en conocimiento del manejo de la información y del el uso que imaginé que había de intérpretes cuando tenemos que relacionarnos desde nuestro sistema, la información que sale de nuestros sistemas y que terminan teniendo efecto en otros sistemas externos de organizaciones externas. Ni que hablar que a nivel internacional. Digo, me parece súper importante y quería agradecerles esta exposición. Digo, porque nos abre un poco, por lo menos a mí en lo particular, me abre un poco la cabeza hacia dónde vamos, ¿no? Y de tomar la conciencia, la verdadera conciencia de la importancia de los datos que se ingresan. Nosotros en la parte de gestión docente, cuando trabajamos la parte de cuota mutual, también tenemos esas situaciones de intercomunicación con el BPS, con tiempos, de personas que de repente se ingresan al FONASA, que tienen actividad por FONASA y que nosotros le estamos cubriendo cuotas mutuales, y en fin, todo este tipo de cosas me parece que apuntan a una mejora de la eficacia y la eficiencia, a la mejora de la gestión, en definitiva. Y bueno, quería simplemente agradecerles esta instancia y bueno, estar a disposición para instancias futuras. Solo eso. Gracias, Alfredo. No tenemos más inquietudes. Les agradecemos a todos y a todos el haber participado. Los invitamos, la próxima charla, la segunda va a ser el 19 de agosto, que es el último jueves también del mes siguiente, y el tema va a ser el dato y el ciclo de vida y el impacto del dato. O sea, vamos a hablar en concreto del dato. Claudia, sí. Vi por ahí que pusieron en el chat que la charla que tuvimos hoy va a estar publicada en la página de gobierno. Los videos que pasaron también, eso va a estar para descargar porque me parece sumamente interesante y me gustaría reverlo. Bueno, vemos de dejarlo así también. Una cosa que quería comentar es que yo les mostré lo que estamos nosotros como arquitectura de los sistemas, lo que estamos tratando de construir, ¿no? Nos cuesta un montón a veces, por lo que les decía, en el ecosistema hay distintas especies, sistemas que son de empresas, sistemas que son nuestros y eso, ¿no? De todas maneras, hay cosas que todavía no me puedo ni imaginar, no nos podemos ni imaginar, las cosas van muy rápido y de pronto estamos construyendo esta visión de los sistemas interconectados con nuestras dos grandes bases de datos y de pronto surge que, bueno, vamos hacia otra cosa, ¿no? El tema de data mining, el tema de inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas en donde en realidad esa base va a ser una cosa monstruosa, muy grande con el tiempo, esto tiene unas dimensiones que cada año a año crece, y en donde la tecnología está evolucionando tan rápido que a veces nosotros no... Imaginen que en los sistemas haya inteligencia artificial y cuando ingresa el funcionario ya sepa cosas de antemano que el cruzamiento de seres humanos no dan los tiempos, pero la máquina lo hace, ¿no? O que nos reconozcan por la cara, el dato de la imagen pasa a ser algo importante, también es un dato, es una información,
es una información, porque en realidad es un conjunto de datos. Yo la verdad que, si bien trabajo en informática, hay cosas que ya no puedo ni imaginarme, y así como antes no imaginábamos tener, no sé, recuerdo, yo entré a la universidad y empecé a trabajar en Bedelía, haciendo sistemas para que se ingresen datos de estudiantes, viendo cada dato de estudiante. No se imaginaba que un día iban a tener internet para ingresar, ahora los estudiantes están ingresando desde su casa y estudiando de su casa, no vinieron a Montevideo. Yo tuve que venir a Montevideo con todo el esfuerzo de venir a Montevideo, ¿no? Eso ya no existe, yo no sé cómo, y eso pasaron 20 años, ¿no? No sé qué será en 20 años, pero en los recursos humanos en 20 años estamos construyendo y se van a basar, no importa en los datos que ustedes ingresen hoy, o sea, es en el dato que están ingresando ustedes hoy, nosotros los vamos migrando. Los datos de los estudiantes del año 85, que fueron los primeros que estuvieron registrados, se van pasando. Los datos que hoy están en el CIAP son los que tenían en el sistema que de antes, que lo hacían por ABM, se partió de ahí, ¿sí? Esa es la base. Entonces, ustedes están alimentando la base sobre la cual se van a construir los sistemas del futuro, ¿no? Porque uno construye sistemas, pero en realidad lo que importa es el dato que está metido ahí, ¿no? La información, lo que está ahí, no es el gran sistema. Nosotros cambiamos los sistemas, cómo se ven, pero los datos son los mismos, y son los que ustedes ingresan. En particular, yo me he dado cuenta que los datos de los funcionarios son muy importantes, y que son bastante complejos, porque son muy dinámicos. La situación personal de las personas cambia muy rápido. Entonces, saber los funcionarios, por ejemplo, tan dinámico es que hoy podemos decir cuántas mujeres teníamos en tal fecha y distinto a la que tenemos hoy. Incluso porque ahora hay todo un cambio de ley de género, y entonces tenemos que ver que aparece un género nuevo, tenemos que géneros nuevos, es como que los sistemas tenemos que acompañar todos esos cambios y ver cómo los vamos a representar, los números que dábamos antes, los números que damos hoy. Es importante cada dato que ustedes ingresan en los sistemas, porque los sistemas cambian, pero los datos se van migrando. La palabra migración la van a ver cada vez que aparece un sistema. Migramos, cambiamos, pero son los mismos, son los del año 85, los del año 2004, que van creciendo y subiéndose a los nuevos sistemas. Y a veces uno no se da cuenta que meten un sistema en un campo, una cosa, y sigue para adelante, porque lo que quiere dar es confirmar rápido, para que la persona sea rápido. Y a veces, no, me tengo que estar tranquilo para llenar esta información, porque esta información es clave. Va a alimentar al docente que va a entrar a una red, a ver una tesis en la Universidad X, porque ustedes pusieron un dato que confiamos todos en el dato que ustedes pusieron. Los informáticos confiamos en lo que ustedes ingresaron, en personal y los de Bedelía. En la universidad son los grandes, las dos grandes oficinas para que nosotros son agentes de registro, digamos, como le decimos nosotros. Son las dos grandes oficinas de la universidad donde hay agentes de registro. Recalcar eso nada más y agradecer el trabajo que hacen todos los días, soportando los sistemas y ayudando a que mejoremos. Sí, muchas gracias por haber participado, y nos vemos en la próxima. Buena jornada. Gracias a todos. Bien, hasta luego, gracias.